Hola, bienvenidos a este webinar educativo. Este forma parte de la asignatura Análisis del Sistema Educativo Mexicano, el cual también conforma el doctorado en Educación de la Universidad de IEXPRO. Contamos con la presencia de la psicóloga educativa y maestra en Educación Lingüística, Estivali Parra González, mucho gusto. Está la licenciada en Educación Primaria y maestra en Psicopedagogía, María Isabel Ramírez Alarcón. Bienvenida, maestra. La licenciada en Educación Primaria y maestra en Educación, Jessica Pérez de la Torre. Y por último, su servidora, la licenciada en Educación con especialidad en Historia y maestra en Educación, Carol Yamilet Razo López. En esta actividad vamos a analizar dos lecturas. La primera es de Granado Otto 2017, titulada Saldos y desafíos de la reforma educativa. La siguiente es de Naranjo 2017, reformar desde el aula. Hicimos una batería de preguntas que nos van a hacer el favor cada una de las expertas en responder. Le vamos a dar un enfoque en la actualidad, pero retomando aspectos de la reforma 2017, es en la que se enfoca esta lectura. En primer lugar, el cuestionamiento sería, ¿cuáles son los aspectos que se deben de valorar en una reforma educativa? Maestra Estivali, ¿nos podría apoyar con su participación? Sí, claro, buenas noches. Pues un punto muy importante que yo considero es dar respuesta a la exigencia social, a las necesidades que surgen de nuestro país, que se despliegan en las diversas regiones. Dar respuesta también de una manera, más bien cómo responder a la diversidad cultural, social, étnica que hay en nuestro país, porque como hemos podido observar en lo que hemos podido leer en esta materia, pues no se ha dado respuesta a este ámbito en donde las reformas se hacen de manera genérica, de alguna manera, por así llamarlo, y no dan respuesta a esas entidades o a esos espacios donde se llevan pues otro tipo de culturas, ¿no? No es lo mismo las ciudades del norte, los estados del norte que los del sur o los del centro. Entonces las reformas no consideran esa diversidad cultural, esas poblaciones, y son las que se quedan desprotegidas. Entonces sería encaminado a buscar una mayor cobertura que dé respuesta a las necesidades de cada espacio de nuestro país. Otro punto importante es que se siga garantizando una educación laica y gratuita también, y pues la calidad en la educación pública, ya que venimos padeciendo de muchas dolencias en educación, de infraestructura, de formación, de cubrir planes y programas acordes a las necesidades, y pues mayor equidad para poder tener un mayor acceso a la educación. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Maestra Isabel, ¿nos compartiría su opinión? Claro que sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, mi opinión en esta interrogante es precisamente uno de los aspectos, es valorar el ámbito educativo, ¿no? Enseñar desde la realidad que se vive en las aulas y precisamente tomar en cuenta el contexto en el que se encuentra el alumno. No es lo mismo una escuela que se encuentra en un lugar urbanizado a una escuela que se encuentra en un lugar rural, que a veces pues no llega como tal este tipo de educación. Entonces, considerar las realidades de los estudiantes. Otro punto importante es también considerar la infraestructura, ya que en muchas ocasiones, pues las reformas o los planes y programas nos solicitan realizar diversas actividades que en ocasiones no se puede por la cantidad tan grande que tenemos de alumnos en nuestras aulas, cerca de 45 o 50 niños, y pues es difícil generar esa calidad de la educación. Otro punto importante creo que es revalorizar el trabajo del magisterio, ya que muchas veces se pisotea o se denigra la imagen del docente. Entonces, sí es como que este tipo de reformas deben enfocarse en el trabajo arduo que se hace día con día y pues valorar lo que se vive en las aulas. Otro punto importante es el ofrecer a la población un desarrollo incluyente, equitativo y sostenible. ¿Para qué? Pues para generar un desarrollo pues económico, político y social favorable para
pues nuestros educandos y las futuras generaciones. Muchísimas gracias, maestra Isabel. Vamos con la segunda cuestión, que sería dirigida para la maestra Jessica. ¿Cuáles piensa que son los desafíos y retos que enfrenta México ante la nueva reforma educativa? Hola, ¿qué tal? Referente a este interrogante, mi participación va enfocada a uno de los grandes retos que ha enfrentado y lo hemos visto a lo largo de la historia en los distintos proyectos que se han venido implementando en México, es la diversidad con la que cuenta nuestro país en referente a su población. Entonces, lo hacían mención ahorita aquí las maestras, no es lo mismo un estado que otro, y dentro de un mismo estado no es la misma población. Podemos ver en este caso que hay muchas escuelas multigrado y que las reformas a veces se apegan un poco más a una escuela de organización completa, por así decirlo, y que es un reto en el que se enfrentan estas reformas al tratar de incluir en su totalidad a todos, pero que en la realidad no pasa de esta manera. Otro aspecto, como lo hacía mención aquí en la lectura, es que en el ahora México se está enfrentando a las exigencias no solo nacionales, sino ya más global en el aspecto de lo digital. Y por bien, la situación en la que se desarrolla la totalidad del país no es lo mismo de una área a otra, donde en algunas sí tienen acceso a las diversas tecnologías y en la otra ni siquiera cuentan con las necesidades básicas. Entonces yo creo que estos son grandes retos que se están enfrentando no solo en el ahora, sino que ya vienen a darse desde hace tiempo, pero que siguen presentes en nuestra educación actual. Muchísimas gracias, maestra Jessica. En mi opinión, esta pregunta puede ser enfocada en muchísimas vertientes, debido a que los retos que se enfrentan actualmente en la educación, y no solo con las reformas, son muy variados. Como menciona, el proceso de globalización pues nos ha puesto realmente muchísimos retos que se tienen que enfrentar. Actualmente los estudiantes o los mexicanos no solo tienen que ser competentes a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Tienen que tener aprendizajes significativos para tener una formación continua. Es decir, que no solamente cuando estudie, no sé, del preescolar a la universidad, sino que tiene que estar estudiando constantemente, actualizándose constantemente para lograr este grado de competitividad. De igual forma, también creo que el aprendizaje, incluso aquí en la lectura nos lo dice, el aprendizaje se puede obtener ya en muchos lugares, ya en las TICs, pues lo podemos encontrar, ¿no? En las redes sociales, pero ¿qué aprendizajes pueden adquirir aquí nuestros alumnos? No puede ser lo mismo un aprendizaje de cantidad, que tal vez tengan muchos conocimientos, que un aprendizaje de calidad. Es donde la escuela debe de intervenir para ser personas competentes, y también un reto es el hacer que los ciudadanos sean completamente plenos, como nos menciona el artículo 3 de nuestra Constitución, que estén desarrollados armónicamente en todos los aspectos, desde el saber, que son los aspectos cognitivos, el saber hacer, lo procedimental, y también el saber ser. Aquí entran mucho los valores y las emociones, que actualmente es un tema que tenemos una crisis muy fuerte en el aspecto emocional después de esta pandemia, que yo creo que todos los docentes la estamos viendo reflejadas en nuestras aulas. Y también creo que la pandemia que se está dando todavía en la actualidad es un reto que debe de ser enfrentado. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, el siguiente cuestionamiento es: ¿cuál es la perspectiva de la lectura sobre la instauración del servicio profesional docente y cuál es su juicio sobre esto? ¿Nos ayuda, maestra Isabel, por favor?
Sí, bueno, aquí en este punto nos habla la lectura sobre el origen del servicio profesional docente, de cómo se otorgaban las plazas, cómo alguien podía llegar a ser maestro, con qué nivel de preparación o no, y a quién se le accedía en ese momento ir a instruir o a enseñar pues a niños y jóvenes lo que es la educación. Maneja aquí pues la corrupción que se daba en los años atrás, donde pues las plazas pasaban de un familiar a otro o no eran propias del gobierno, del Estado, no te la ganabas como lo que ahora desarrolla este servicio profesional docente y en la actualidad el UCICAM. Menciona lo que se ha logrado, que bueno, también ahí nos dice que los maestros hacemos el esfuerzo personal y académico cada vez más grande porque pasamos de un sistema opaco a uno basado en el mérito y la transparencia, ya que pues es fruto del esfuerzo de cada docente el que se quiera integrar pues ahora sí que a los niveles de educación, el que quiera ser parte de esta ardua tarea que es impartir no solo el conocimiento, sino educar para la vida. Y pues nos habla aquí prácticamente de cómo es que te puedes integrar y qué es lo que tienes que hacer, actualizarte constantemente. Si quieres ser docente, no basta con que tengas la intención, sino que tienes que tener la preparación. Y básicamente en este punto, pues nos habla sobre cómo ha avanzado en este sentido la integración al magisterio. Pues sabemos que existen en este momento a lo mejor los que son prelados, que tienen a lo mejor un perfil y que pueden ser aptos para, pero finalmente tienen que estar en constante evaluación. Y pues más aún los que tienen una carrera afín. Entonces, pues prácticamente abarca ese punto la lectura. Muchísimas gracias, maestra. Aquí también me gustaría dar mi opinión sobre este cuestionamiento. Creo que como nos menciona, la instauración del servicio profesional actualmente se llama Unidad del Sistema para la Carrera de las y los Maestros. Siento que sí permitió de alguna forma acabar con la corrupción, con la venta de plazas, como ahí nos menciona. No del todo, ¿verdad? Pero sí nos ha permitido que ya haya mayor transparencia en el sistema educativo y que realmente los docentes estemos preparados. Sin embargo, yo en mi experiencia personal, hace algunos años ingresé al sistema educativo mexicano y pude observar muchas irregularidades en este sistema. Había muchísima desorganización en los aspectos que te evaluaban, hubo bastante descontento, en especial por los universitarios de que no se les contemplaban muchas cosas como los cursos, como los intercambios. Entonces siento que a veces los aspectos que nos piensan evaluar no comprenden el hecho de que tal vez no tengas un intercambio nacional o un intercambio nacional, pero sí puedes tener la preparación, puedes ser un excelente docente. Entonces, no creo que baste con un examen, siento que hay muchas cosas que se tienen que evaluar para saber si un docente es idóneo, utilizando un término que me parece en la lectura nos menciona y a mí en lo personal me parece un poquito despectivo, ¿no? ¿Quién es idóneo y quién no es idóneo? ¿Y con qué criterios vamos a clasificar a una persona con esto, ¿no? Pero, pues, esta es mi opinión personal. Muchas gracias. Bueno, aquí nada más me gustaría mencionar que este artículo, estos documentos que leímos, pues están hechos muy ad hoc para relucir de la reforma pasada, que ahora pues ya no está vigente. Y bueno, se adjudican estos logros de los exámenes de oposición. Sin embargo, estos exámenes se presentan desde antes de que estuviera esta reforma, aproximadamente el 2008. Décadas anteriores también estuvieron presentes, pero se acabaron. Pero a partir del 2008 se presenta el examen de oposición, lo cual pues sí es como un referente, un antecedente a lo que nos remite esta lectura, que repito, está como muy ad hoc para relucir la anterior reforma educativa. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Estivaldi. Continuamos con la última pregunta, que sería, ¿cuál es tu opinión sobre la mención de Bernardo Naranjo sobre la falta de formación continua en los docentes? Maestra Jessica, ¿nos podría vertir su opinión? Sí, de acuerdo a lo que el autor plantea, yo considero que él se enfoca más a la falta de formación continua porque como lo hemos hecho mención, está lo del examen de oposición. Entonces ahí ellos determinan que hay una falta de
de actualización, pero en ese sentido, porque considero que como docente, a pesar de las limitantes que el mismo sistema te pone en tiempos, por las cargas administrativas que son muy, pues muy pesadas para los docentes, yo considero que sí hay actualizaciones, hay preocupación, pero yo no coincido como ellos lo hacen ver en esta forma, porque el sentido va más va referente a los resultados de los exámenes de oposición, no tanto en la práctica. Y yo considero que en la práctica es donde podemos identificar si se da, si hay mucho que desear o no sobre la labor docente en este sentido. Entonces, hacia eso va mi opinión, en la que estoy en desacuerdo, como ellos lo hacen ver. Muchísimas gracias, maestra Jessica. Maestra Estivali, me gustaría escuchar su opinión. Gracias. Bueno, pues aquí esta lectura nos dice que hay pues sí poca formación continua y le apostaban en esos momentos de la anterior reforma a la formación. Sin embargo, pues cabe señalar que fue más bien hacia una evaluación en ese momento, cuando estaba promulgada esta reforma, fue enfocada totalmente a una evaluación docente, donde pues todavía faltó formación y seguimos aún teniendo esa carencia de formación continua. Y ahora con los exámenes, como comentaba la compañera, me parece una visión muy reduccionista el hablar que no haya formación, también cuando no se validan cursos, capacitaciones, diplomados o ciertas formaciones que salen de su catálogo de formación que ellos aceptan como válidos para poder decir que tenemos una cierta formación, ¿no? O caducan, los cursos caducan, tienen una validez de 2, 3 años y ya después no son válidos, como si el aprendizaje caducara, ¿no? El conocimiento caducara. Entonces yo creo que este es un punto de análisis y de reflexión, de ver a qué, muy reduccionista de la formación continua, y si se refieren a la formación que ellos brindan como educación pública, pues sí es muy deficiente, cabría señalar, de acuerdo a mi experiencia, porque pues nos dan capacitación en cascada, ¿no? Los poca capacitación que nos llegan a dar se la dan al supervisor, el supervisor se la da al director y a nosotros nos llega lo que captó el director y luego se vuelve como un teléfono descompuesto. Entonces, pues deja mucho que desear en ese sentido nuestra formación continua. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Excelente participación. Muchísimas gracias a todas, maestras. Ahorita nada más me gustaría en un minutito que escucháramos una breve conclusión sobre lo que hemos analizado en esta actividad. Maestra Isabel, ¿podemos iniciar? Claro que sí. Algo que me parece importante rescatar y que me agradó de la lectura, pues es tomar en cuenta los actores de la educación. Ahí decía este autor, tomar en cuenta y escuchar la voz del director, escuchar la voz del docente, escuchar la voz de los integrantes, de los actores, de los usuarios, de los que viven el día a día. Entonces me parece algo importante también el involucrar al padre de familia para que sea partícipe de y se pueda tener un mayor impacto en la calidad de la educación que se imparte. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Jessica. Bueno, una vez que ya hemos tomado algunos puntos relevantes, considero yo que referente a esto de las reformas educativas, considero que una reforma ni es del todo buena ni es del todo mala. O sea, yo considero que como docentes tenemos puntos que rescatar y que en ese sentido nos sirvan a nosotros para estar en constante actualización, análisis, y como lo hacía referencia en la lectura, o sea, una reflexión y debate de manera personal hacia qué es lo que a mí me es funcional y qué no, y como en esta nueva reforma del 2022 nos hace mención, donde la figura del docente se le va a dar pauta a gran parte de autonomía. Entonces, que esto nos beneficie como docentes para poder mejorar nuestra labor docente. Muchísimas gracias. Maestra Estivali, la escuchamos, por favor. Bueno, pues yo me quedo con una reflexión que hace la lectura, ¿no? Que es bien sabido para todos que la educación importa
y siempre ha estado plasmada en las políticas del país, pero pues una gran pregunta, yo la vuelvo interrogante, este comentario, ¿no? Si la reforma educativa actual responderá a los retos que enfrentará México o que enfrenta México en el siglo XXI, ¿no? Dejamos una reforma que ya estaba por pasos, lo menciona el texto, las reformas van por pasos, por procesos, y pues se quedó en un momento muy corto la reforma anterior, y ahora tenemos una nueva reforma y veremos si responde a los retos que implican este nuevo siglo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en esta actividad hemos escuchado opiniones diversas, todo enfocado pues en las lecturas, pero también las maestras hicieron un análisis propio de estas reformas y de acuerdo con su experiencia y todos los conocimientos que ellas tienen. Para concluir, creo que es muy importante el retomar siempre que el centro del proceso educativo siempre debe de ser el estudiante. Toda reforma debe de estar enfocada hacia ellos, hacia los ciudadanos que van a conformar nuestro país en un futuro, hacia las personas que necesitamos en este siglo XXI, que sean capaces de competir a nivel nacional, a nivel internacional, pero sobre todo que estén desarrollados plenamente, que sean personas autónomas y que sean personas completamente libres. Muchísimas gracias por su atención y por haber observado esta actividad. Sin más, nos despedimos deseando que tengan una excelente tarde.